Nosotros pues hemos logrado donaciones de trajes de bioseguridad, de caretas, de mascarillas, de vehículos para poderles transportar debido a los maltratos que han sufrido algunos, ¿verdad? Ver el tema de los seguros también, equipar laboratorios, algunas zonas de descanso. Entonces, o sea, más lo que a nosotros nos toca en estos días es apoyarles en lo que se pueda, no ser estorbo en su trabajo, que esté cansado. Conocemos algunos, tenemos amigos metidos ahí, y en general pues el trabajo titánico que están realizando no tiene precedentes, cuidando la vida, estando expuestos a cargas virales enormes, dejando de ver a sus familias por meses también, al inicio, si se recuerda, también sufriendo algunos malos tratos de parte de comunidades, discriminación, etcétera. Desgraciadamente, no más que celebrar, pues creo que hay que echarles la mano en lo que se pueda. Hay que evitarles llevar más pacientes. Eso pues es algo que tiene que entender la sociedad en general, y sobre todo pues los diputados en la asamblea, que es evitarles más carga laboral, evitarles que más gente llegue, darles condiciones para que puedan trabajar posibles en este día. Así es, como dice el comisionado de proyectos estratégicos, más que una celebración, hoy la mejor forma de reconocer a los médicos es con nuestro respeto, con nuestra admiración. Y como decía, para quienes desafortunadamente pues ya no están entre el gremio, porque así son las cosas de la vida, pues también para su familia, que Dios les dé mucha resignación, porque es fácil decirlo, pero sabemos que la pérdida de un ser querido, y sobre todo en estos momentos que no podemos vivir el luto, es duro. Y las secuelas serán también severas, opinan los expertos en materia de salud mental. Si desde ya en condiciones normales la pérdida de un ser querido nos afecta emocional y psicológicamente, imaginémonos en los momentos en que ocurren estos decesos. Así es que vaya nuestro reconocimiento para ustedes médicos y para ustedes familiares de médicos que han partido en el marco de esta emergencia. Nuestro mejor deseo, porque Dios Todopoderoso les dé resignación. Estamos esta mañana para hablar también del trabajo que sigue desarrollando el comisionado presidencial Luis Rodríguez. Hay en estos momentos ya reanudación de proyectos, comisionado. Ayer escuchábamos, por ejemplo, que los miembros de Coexport esperanzados con el avance sobre la logística para el proyecto del ferry. Sí. ¿De qué dependerá? ¿Hay ya periodos establecidos? Recuerda que el tema del ferry requiere tres temas muy puntuales. El primero es una cuestión de adaptación de infraestructura. Es decir, tener un puerto apto para poder recibir y poder administrar este negocio. Sí. Digamos que en ese aspecto El Salvador está prácticamente preparado. Recordemos que hubo un lanzamiento de instalaciones de parte de CEPA hace el año pasado, si no me equivoco. Ya uno pierde la dimensión del tiempo. Hubo un lanzamiento, digamos que eso es como la primera etapa. El Salvador está bastante bien preparado. Faltarán un par de cosas, pero digamos ya son detalles. Número dos es que también tiene que haber una relación de negocios entre dos partes, ¿verdad? Es lógico. Sí, sí. En este caso, si es Costa Rica, si es otro país, pues tienen que haber una serie de reuniones para acordar temas de precios, aduanas, etcétera, que tienen que ver entre diversos países, que ambos tengan, digamos, las mismas condiciones, por decirlo así, tanto de recepción como de envío, de infraestructura, etcétera, por lo que también hay que ponerse de acuerdo con ellos
Y en tercer lugar, tiene que haber un ferry, ya que eso más es la representación de una empresa privada o de varias empresas privadas que se dedican a esto, donde evidentemente también han habido reuniones con diversas empresas y han habido pues expresiones de interés. La semana pasada tuvimos una reunión virtual con el equipo de CEPA, con el presidente de CEPA, Federico Anliker, y con el equipo de técnicos de Japón, para terminar de acordar algunos temas, evidentemente enfatizar la importancia estratégica que tiene este proyecto para continuarlo lo más pronto posible, para hacer los ajustes que hay que hacer lo más pronto posible, y para que nos permita poder terminar de cerrar los negocios que se esperan en los próximos días. Y por otro lado, pues CEPA ayer lanzó también una licitación que está relacionada con la infraestructura, por lo tanto es un proyecto que evidentemente está avanzando a buen paso, que siempre trae pues una serie de beneficios en temas logísticos y estratégicos en cuanto a días de transporte de las cargas, lo que puede tomarle 5 días, 6 días para transportar. En el ferry son 11 horas, por ejemplo, entonces se acorta. Las reuniones con Coexport pues han estado desde que prácticamente se inició ya la parte técnica de este proyecto para ver temas de precios, etcétera, y por lo tanto pues es un proyecto que se espera que pronto se pueda lanzar ya a nivel regional. Y hablando de precios, ¿hay competitividad? ¿Será atractivamente para los exportadores entrar en esta línea del transporte de mercancías en el ferry? Sí, recordemos que no solo es un tema de precios, sino de tiempo. Sí. Entonces el tiempo es sumamente valioso, sobre todo si se llevan, si lo que se transporta son refrigerados, por ejemplo, cosas así, el tiempo es... ¿Habrá rubros en los que hay mayor interés, comisionado? Sí, en general sí, y por otro lado, pues el tiempo implica mucho ahorro también para estas empresas. Aspectos políticos también en cuanto a cierres de fronteras que han sucedido entre Costa Rica y Nicaragua, por ejemplo, que ha costado mucho dinero a las empresas y en general ha afectado a los países. Este tipo de proyectos también permite que no se tenga que pasar por tanta frontera, por ejemplo, sino que simplemente se va de una a otra y ya está. La tramitología, etcétera. Por lo tanto, no es un tema solo de costo, sino también es un tema de ahorros, es un tema de tiempos, es un tema de llevar los productos con calidad en buenos tiempos, es un tema de solo bajarse del ferry y continuar pues la ruta. Por lo tanto, eso acorta prácticamente toda la relación comercial, lo que la vuelve mucho más dinámica en beneficios monetarios y en precios para los mercados, en precios para los consumidores. Por lo tanto, es un proyecto sumamente rentable para todos. Y ahí, en estos tres aspectos que nos menciona, comisionado, ¿cuál está más avanzado? Decía usted que infraestructura, El Salvador está listo. ¿Costa Rica lo está también? Costa Rica tiene que hacer unas adaptaciones. Aún así, CEPA está viendo también otras opciones, que no ahorita, sino que han estado en ese asunto desde ya hace un buen rato. En su momento, pues, el presidente de CEPA hará los anuncios necesarios, pero sí... desde aquí se ha visto ese proyecto no solo como una cuestión binacional, sí se le ha dado un énfasis muy importante a Costa Rica porque hubo una reunión entre el presidente Nayib Bukele y Carlos Alvarado al inicio de la gestión, donde se enfatizó el proyecto, donde a partir de ahí hemos estado trabajando a la par, viendo todo el tema de infraestructuras, negocios, etcétera, donde hemos ido a ver a las empresas interesadas allá, donde se han discutido aspectos técnicos, donde ellos han hablado con sus empresarios, nosotros con los nuestros, etcétera.
no se ha detenido, pero hay que tomar en cuenta que el transporte marítimo de corta distancia, su gran objetivo es el tema multinacional, ¿verdad? Entonces no solo ir a Costa Rica, sino también a otros países y crear toda una red logística de negocio. Y en este sentido, por ejemplo, en la reunión que sostuvieron esta semana, ayer decía usted, ¿qué vieron del componente multinacional? ¿Será que se va avanzando? ¿Habrá una punta de lanza, digamos, para la herramienta de transporte y luego irse buscando el enfoque multilateral? ¿O cómo lo consideran? Todo es un avance, al final todo es un avance, siempre se ven una serie de, siempre se ven alguna serie de variables, cada una con sus porcentajes, ¿verdad? Que es lo importante. En general el proyecto va bastante bien, el proyecto va bastante avanzado. En cuanto a infraestructura prácticamente se está listo, son temas digamos pequeños los que hacen falta o procesos lógicos que hacen falta para esto, pero y ya hay interesados incluso, son cuestiones de cierre, ¿verdad? Lo que hace falta, sí, correcto. ¿Y se han puesto alguna fecha para iniciar? Yo no me atrevería ahorita a dar fechas, obviamente por el contexto en el que estamos. Porque hay otras prioridades nuevas a la par, de las cuales no hay mayor control ni cálculo, es difícil. Por lo tanto, casarnos con una fecha es complicado y es también complicar un poquito a CEPA en eso. Claro, y además, fíjese, Coexport estaba diciendo que hay pues, una contracción de las exportaciones. Hablaban de $800 millones en el primer semestre. Sí, en general, o sea, el Coexport habla por los números de acá, evidentemente en el mundo eso ha sido una afectación terrible con la que tenemos que vivir y con la que tenemos que ver de qué manera cada quien con su realidad y sus capacidades ver cómo levanta. Así es. Por otra parte, comisionado, hay también, hablando siempre del aporte desde nuestros sistemas productivos, adaptación de las empresas a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad. Sí. ¿Cómo ha estado? Sé que han estado ustedes dando seguimiento a cómo se aplica, porque sí, no es lo mismo, por ejemplo, un protocolo sanitario en una empresa de maquila que en una fábrica de alimentos, por decirle algo. ¿Qué es lo que han verificado ustedes? Sí, bueno, nosotros obviamente vemos el tema de todos los protocolos de bioseguridad que están realizando algunas empresas bajo los compromisos que se adquirieron con el gobierno. Uh-huh. Más allá de eso, nosotros estamos trabajando y viendo con ellos una serie de proyecciones a futuro en cuanto a las empresas, de hecho sin importar el tamaño. Hoy vamos a una empresa más pequeña, por ejemplo, ayer estuvimos en Aeroman, hemos ido a CBC, a CBC Pepsi. No ha interrumpido, ¿verdad? Incluso en el momento de cierre estaban trabajando. Ellos se han mantenido trabajando a un porcentaje, por grupos, por grupos de control, es decir, a pesar de, es una empresa que ha tenido también que reinventarse en algunas cosas y que incluso han tenido la oportunidad de también ir creando otras. Ayer, aparte de ver las proyecciones a futuro y de discutir sobre esto, tuvimos la oportunidad de ver con ellos las dos propuestas de ventiladores mecánicos que tienen para colaborar, digamos, con todo esto. Interesante porque de lo que se había visto anteriormente hasta la fecha, han logrado, por ejemplo, cambiar el tamaño. Ayer se estuvo hablando de poder hacerlos portátiles y poderse llevar, digamos, de un lugar a otro de una manera más cómoda. Al inicio, de hecho, eran unas especies de muebles. Hoy ya el tamaño es más ajustable. Se está viendo de hacer unas adaptaciones para ambulancias, por ejemplo. Se está viendo de hacer adaptaciones de tamaño ya para hospital, para poderse mover mejor en hospital, y las adaptaciones para que sea portátil. Todo diseño industrial salvadoreño, capacidad nacional, y por lo tanto pues vale la pena ir haciendo este tipo de revisiones de las reconversiones corporativas que se han ido dando durante este camino. Vimos otro tema de la creación de mascarillas, también de bioseguridad, que ha sido también diseño industrial de ellos. Nosotros nos hemos comprometido a hacer una serie de revisiones en conjunto, a buscar unos materiales también
que posiblemente hagan falta, para que así en trabajo conjunto podamos ir supliendo a los equipos médicos, a las enfermeras, a los equipos de primera línea, a otras empresas, a otras más pequeñas, para que para que el país pues tenga lo suficiente en el mercado, pero evidentemente eso implica un proceso. Y por otro punto, ayer aparte de que lo discutimos, lo vimos, lo vivimos, nos compartieron todo su manual de procedimientos de seguridad, para también nosotros poderlo ir discutiendo si alguna otra empresa lo llegase a necesitar o necesita depurar algunas acciones, sobre todo los medianos y los pequeños, pues puedan utilizar eso para poder trabajar a manera de una cooperación de parte de ellos, de empresas a empresas. En general, hemos visto todas esas áreas con las empresas con las que hemos ido. Con CBC pues se lanzó el tema de las tiendas seguras. Es bastante interesante que han hecho las empresas dedicadas a ese rubro comercial tan especial, ¿verdad? Que ya llegar hasta el micronegocio, donde se sabe que la tienda pues también tiene un efecto comunitario, social y comercial en las colonias o en los barrios, y por lo tanto deben tener a su manera una serie de medidas y de herramientas de seguridad, incluso educativas. Y el día de mañana también iremos a hacer unas instalaciones con otra empresa, siempre en el marco de esto, para lograr cubrir el máximo de tiendas posibles, sabiendo que son puntos importantes de relación de las comunidades. ¿Verdad? Si yo estoy en resguardo en mi casa, es muy probable que vaya a la tienda a buscar algo. Entonces, por lo tanto, ese punto tiene que estar seguro. Y aprovechando también ese punto, la llegada de la gente, etcétera, también tener materiales educativos para pues también que vayan entendiendo de qué se va tratando esto y las medidas que tienen que estos materiales ir educativos tomando. los ha hecho esta empresa, CBC. Se han ido todos los trabajos que son en temas de bioseguridad, todos han tenido una relación con gobierno, ¿no? Bajo los lineamientos del Ministerio de Salud. Han ido haciendo algunas adaptaciones según su negocio, pero todo pues autorizado y avalado por el Ministerio de Salud, que es la entidad rectora de esto. Y por otro lado, pues también hemos ido viendo proyecciones de inversiones que se tengan a futuro, qué condiciones son las que se necesitan para esto. Estamos buscando crear una red de trabajo cooperativo entre empresas, entre grandes empresas y micros, entre micros, etcétera, poder ir creando una red de trabajo y de negocios conjunto, organizada, planificada, para que la red de negocios interna bajo esta realidad que nosotros tenemos ahorita, independientemente de la fase en la que estemos, en el momento en la que estén en condiciones de salir, pues vayamos teniendo poco a poco los mejores formatos de trabajo, para que entre ellos pues pueda existir un ecosistema de negocio. Sí. Y bajo condiciones de protocolos sanitarios y de protección de la salud. Exacto. Ustedes que han estado de cerca con Aeroman, ¿cómo es que uno asocia a Aeroman con el trabajo de la industria aeronáutica, de reparación? Decía un colega, bueno, son mecánicos de avión, entonces con alta tecnología, pero ¿cómo es que se logra esta reconversión? Y decía usted, comisionado, con estas propuestas de sumarse a esta fabricación de ventiladores, que ha sido uno de los puntos estratégicos para la atención del COVID. Sí, bueno, en primer lugar, tomar en cuenta que es una empresa salvadoreña, mano de obra pues salvadoreña, especializada en mecánica de aviación, con clientes muy poderosos, muy potentes, internacionales, con unas proyecciones también de trabajo, lo que los obliga pues a no solo a mantenerlos, sino a ir mejorando, a irse sofisticando conforme las nuevas tecnologías,
a ir depurando y trabajando de una manera muy ordenada, digamos, todos sus procesos para no afectar los siguientes aviones, etcétera, etcétera. Es una mano pues sumamente importante, puesto que al ir entrando en un rubro como este les permite también ver y tener capacidades para poder transformar otras cosas. En este caso, poder transformar piezas en un ventilador, poder aprovechar que se tienen ingenieros tanto aeronáuticos como mecánicos, etcétera, para poder diseñar este tipo de herramienta. Y por qué no en un futuro también irse sofisticando en otras áreas que por el momento no están. Por lo tanto, pues tanto esta empresa como otras, lo importante para nosotros es que no dejen de ver hacia el futuro. Lo importante es trabajar con ellos las mejores condiciones posibles, estando como estamos ahorita, para que en su momento de arrancar pues se haga bien, para que en el tiempo también logren acelerar lo más posible su recuperación, y para que también puedan adaptarse a nuevos negocios o al mismo negocio ya con otras condiciones. Exacto. Vamos a ir a una pausa a las 7:24 en la poderosa YSKL. 7 de la mañana con 30 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía y por conectarse también en nuestro Facebook Live para la información debidamente confirmada. En nuestro Facebook estamos hoy conversando con el comisionado de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez. Hay un donativo, me decía, que también realizó Ironman, sí, para el Hospital San Rafael. Esta cámara también elaborada por ellos, comisionado. Sí, es la segunda cámara de higienización que ellos han donado. Esta vez fue para el Hospital San Rafael. De hecho, vimos ya antes de que saliera ya el funcionamiento con traje, etcétera. El objetivo de eso es que el médico o la enfermera al tener su traje nivel 3 pueda higienizarlo antes de quitárselo, para evitar que pueda tener niveles de contaminación. Por lo tanto, pues son aportes sumamente importantes a toda la cadena pues de cooperaciones que hemos estado recibiendo, tanto de esta empresa como de otras, ¿verdad? Cada quien a su manera, a su forma de trabajar, o a través de sus productos o la compra de otros. Pero digamos, en general el capítulo que abrimos hace casi 4 meses de hospitales, equipos médicos, enfermerías, etcétera, pues gracias a Dios pues ha tenido bastante buen apoyo, incluyendo el último que abrimos, que fue para niñas con cáncer en el hospital Bloom, que también pues hemos estado recibiendo una serie de apoyos pues importantes para ellos, ¿verdad? Y como dice usted, en estos 4 meses también, ¿qué ha significado la cooperación para el país, para la atención de la emergencia de COVID-19, comisionado? Bueno, yo creo que han sido varios puntos importantes. Creo que uno, el hecho de ponernos de acuerdo con la empresa, independientemente de su tamaño o magnitud, el hecho de podernos poner de acuerdo bajo 1 o 2 objetivos muy puntuales, poder programarnos para trabajar en base a eso y que no se caigan las cooperaciones. A nosotros, la oposición, cuando empezamos con esto, en el segundo mes nos decía: sí, pero ya estuvo, ya no van a tener nada, ya se acabó, ya no pueden más. El hecho de poder programar entregas para que en el tiempo esto no se pierda ha sido sumamente importante. El hecho de trabajar con buenos empresarios también, evidentemente preocupados por la vida de los demás, evidentemente dando una parte importante de su negocio, a pesar de o estar cerrados o estar pasando por una crisis económica como la que se vive. Ha sido sumamente importante. Y poder establecer con ellos también un grupo de trabajo coordinado y bajo consenso y acuerdos en función de la gente. Nosotros somos catalizadores,
ellos son proveedores, juntos analizamos qué es lo que se necesita, ha sido sumamente importante, muestra de ello fue luego durante las 2 tormentas, también la reacción de apoyos fue muy rápida, fue muy fuerte, y nos permitió llegar a más de 600 albergues, con la mayoría de necesidades posibles, incluyendo medicamentos, incluyendo sandalias, pastas de dientes, cepillos de dientes, comida, o sea, todo todo ese entramado, donde en ese momento también entró un actor sumamente importante, que fue la sociedad civil, que también entraron la comunidad entró también a colaborar. Por lo tanto, pues ha sido una muestra de un trabajo efectivo con una crisis que ha durado un tiempo histórico, ahí sigue durando, sigue estando presente, y seguimos trabajando con ellos esto. Y seguimos teniendo necesidades también, comisionado. Por ejemplo, en esta situación de COVID-19, es un área estratégica esto de los equipos de bioseguridad. Estados Unidos donó ventiladores, China ha donado también, ha habido otros países que se han sumado. La ayuda, digamos, sigue siendo administrada desde el Ejecutivo, se creó una agencia. Esta agencia va también a involucrarse en la administración de la ayuda en la pandemia. Digamos que son caminos, y una cosa lleva a la otra, y ha sido un trabajo progresivo. En primer lugar, pues todo lo que ha sido apoyo en temas de bioseguridad ha sido muy importante, bajo el entendido de que son equipos complejos, son equipos caros, son equipos difíciles de obtener, y uno entra en una competencia mundial por adquirirlos. Entonces a mí me da risa y tristeza al inicio escuchar algunos líderes gremiales o los mismos diputados decir, pero es que hay que obtener, hay que agarrar esos equipos, ok, obtenerlos en competencia mundial y me contás cómo nos va. Entonces no ha sido sencillo para nadie, incluso las empresas que nos han apoyado en adquirir ellos con sus capacidades, siendo empresas multinacionales. En lo que hablábamos era, mira, está difícil, ¿verdad? Y estamos buscando acá y en Singapur y en este lado y en no sé dónde, y los precios están subiendo. Entonces digamos, no ha sido un trabajo sencillo ni para gobierno ni para donantes, independientemente de quién sea, poder adquirir estos equipos al inicio. No sé si se acuerda, Nueva York gritó al mundo que necesitaba ventiladores, la ciudad de Curitiba, que es una de las más importantes en Brasil, lo mismo Ecuador. Es decir, la crisis, en primer lugar, es mundial, no solo es un tema de salud, sino también es un tema de recursos, de capacidades, de competencias internacionales, y hay que lidiar con todo eso para que la gente esté bien. Y en nuestro país también, hay que lidiar con el Congreso. No se ve una luz clara. Ayer los diputados decían que hay un interés del Ejecutivo para que la Asamblea pueda cesar sus operaciones, porque ellos dicen que de esta manera, sin estar sesionando la Asamblea, podría favorecerse que se emitan decretos desde el Ejecutivo ante la emergencia. ¿Es esto así, comisionado? ¿Será bueno que la Asamblea deje de sesionar para que el Ejecutivo pueda conducir la emergencia, o será que se aspira a entendimientos y a estos contrapesos? Pues lo que sucede es que en el deber ser deberían de haber entendimientos bastante pragmáticos, en el sentido de, ok, ¿qué es lo más importante? La vida de la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer para protegerlo? Pues tomar medidas duras, porque así es nuestra realidad, y eso implica que tomemos una serie de medidas que a muchos no les gusta, etcétera, pero que hay un objetivo claro entre todos, y trabajar en función de eso. No ha sido así, desgraciadamente no ha sido así. Nosotros le llamamos que lo que ha existido es una estrategia tortuga, que es tratar de retrasarlo y aletargarlo todo lo más posible. Yo personalmente, a mí me decepcionó bastante escuchar al presidente de la Asamblea en su momento decir, es que hay tiempo.
hay tiempo, entonces nos podemos sentar el lunes o el martes. Y realmente no hay tiempo, cada día cambian las cosas y si tenemos una institución que desgraciadamente no entiende la realidad nuestra en relación con el mundo, o la entiende a medias o la entiende a su conveniencia, difícilmente se logran consensos bajo objetivos que son bastante simples y que están a la luz de todo. Entonces es complicado estar buscando trabajar a una velocidad de urgencia, y quien tiene que darle a usted las herramientas para poder hacer eso, lo haga al revés y lo haga a una velocidad que de hecho no es crisis. A eso le añadimos cosas como las que usted menciona. La asamblea nos cuesta más o menos $30,000 la hora de trabajo, y por lo tanto cada hora que deberían de estar ellos devengando en función de la gente, deberíamos también de ir recibiendo ciertos resultados. Para una cosa o para la otra, no importa, pero deberíamos de estar viendo resultados. Los médicos están en los hospitales recibiendo enfermos, sin contar con la atención que puedan dar, incluso extra, con la gente que está en sus casas, también enferma, etcétera. Y lo que a nuestro Congreso se le ocurre es que El Salvador no está en emergencia, o evaluemos, ¿verdad? Y tomémonos una semana, 2 semanas para ver si hay emergencia. De hecho, el trabajo focalizado es un poco irónico. Al inicio, si se recuerdan ustedes, en Metapán, por ejemplo, que se detectaron los primeros casos, recuerdan que se cerró Metapán. El presidente dio la orden, llevó la Fuerza Armada, etcétera, y el asunto funcionó. Ellos lo criticaron, ahora ellos lo proponen. Entonces es un tortuguismo de estar jugando con las cosas y de estarle dando vuelta a los temas sin un objetivo claro, o quizás no apegados a la realidad. Hace poco intercambiamos un par de tweets con el señor Portillo Cuadra, hablando sobre la estrategia 10-4, cuando mi mejor recomendación fue el señor Leala. Okay, si uno es congresista, si uno va a dar herramientas para algo, o va a hacer una propuesta para algo, lo mínimo que tiene que hacer es leer las cosas, entenderlas que estamos en El Salvador, entenderlas que difícilmente otros países lo han utilizado, entender que quienes han utilizado esto han sufrido también algunas consecuencias, que nuestro sistema de salud es muy diferente, y ustedes medios lo conocen mucho mejor que nosotros, que es un sistema que ha estado abandonado durante muchísimo tiempo, y no podemos estar esperando soluciones de los años 80 con una realidad que hoy es muy diferente. Por lo tanto, se vuelve complicado un consenso, se vuelve complicado incluso un trabajo técnico, de poder llegar a puntos en concreto. Sí. A ver cómo siguen las cosas, pero por el momento no ha habido ningún acercamiento ejecutivo legislativo, comisionado. Y ustedes seguimos y debemos de continuar atendiendo las necesidades de la emergencia. Decía que hoy van a visitar otra empresa porque sí, esta reapertura gradual tiene que ir avanzando. Si bien se ha pospuesto, ¿verdad?, la segunda fase, pero hay que irse preparando. Sí. ¿Cómo han visto? ¿Cree que se va a mantener la fecha para la segunda fase de la reapertura con base a estas visitas que ustedes han hecho? Pues yo no me atrevería a hablar en nombre del Ministerio de Salud, pero evidentemente las cosas están muy complicadas, y sobre todo poder tener las herramientas para poderlo combatir. También está complicada esa situación. Por lo tanto, eso va acomplejando las fases de apertura y la capacidad que pueda tener una empresa de poder trabajar. Y ojo,
no solo tiene que ver con la empresa que trabaje, tiene que ver con sus clientes también. Sí. Entonces, por lo tanto, si no hay clientes, no hay negocio, si no hay trabajadores, tampoco hay negocio. O sea, por lo tanto, es todo un círculo que depende, obviamente, de la figura humana. Y si no se cuida esa figura humana, independientemente si vas a ser consumidora, si tenés tu empresa, si sos empleada, etcétera, en cualquiera de esos roles, la salud evidentemente va a marcar el paso en todo. Con las empresas, lo que obviamente se está buscando es no, digamos, al momento de haber una apertura, no arrancar, o como se dice, no arrancar desde cero, sino ya haber recorrido algún trecho, ya haber entendido algunas cuestiones de comportamientos de mercado, sobre todo locales, porque tenemos que consumir lo local. El país depende mucho de las importaciones. Se hablaba la vez pasada de que comer en El Salvador es más caro. Noticia, comer en El Salvador es más caro, pongámoslo en los medios. Señores, pues sí, es obvio, si importamos casi todo, o sea, y eso importamos desde hace años. Entonces, obviamente todo va a ser un poco más caro aquí porque no nos hemos preocupado por producir. Vámonos al tema agrícola, no nos hemos preocupado por producir. Tanto la Asamblea como los gobiernos han hablado de que vamos a utilizar las tierras ociosas para poder producir de una vez por todas, para dejar de depender de las legumbres y del maíz y del frijol de Guatemala, para dejar de depender de la carne, y hay que hacer un rastro enorme para dejar de depender de Nicaragua, etcétera, etcétera. Obviamente va a ser más caro y va a ser más complicado, habiendo hecho una serie de políticas y estrategias donde El Salvador se vuelve un dependiente de casi todo. Entonces, el darle vuelta a eso implica trabajar de raíz, implica entender los negocios, implica ponernos de acuerdo en sus proyecciones de futuro, implica crear ecosistemas nuevos, implica crear nuevos paquetes de leyes, implica nuevas acciones de gobierno, etcétera. Entonces, ese es un entramado nuevo. Así es. Bueno, el comisionado presidencial de proyectos estratégicos también ha anunciado en sus redes sociales y también en declaraciones a los medios que tomó la determinación de ser precandidato para los comicios legislativos que tendremos. Ya usted fue candidato, pero para elección municipal. Sí, correcto. ¿Y qué diferente ve de este escenario para participar en esta precandidatura de la elección interna del Partido Nuevas Ideas? Bueno, primero es Congreso. Segundo, que evidentemente muchas cosas van a suceder o no van a suceder. A partir de eso, el Estado se compone de una serie de instituciones, el gobierno, asamblea, etcétera, y digamos hay una relación entre todas. El Ejecutivo puede proponer una estrategia de algo, podemos proponer el cambio de la infraestructura de las escuelas a nivel nacional, por ejemplo, que lo hemos hablado aquí con ustedes, pero necesitan herramientas legales, necesitan fondos para poderse trabajar, necesitan nuevas estrategias progresivas para ir modernizando el tema de la educación. Necesitan, y ese proveedor de esa parte tan importante que es hacer que las cosas se den es la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, si no podemos, si estamos en la peor crisis ahorita que ha vivido el país en su historia, sumada a otras que han venido en camino y desgraciadamente otras que podrían también venir, y no logramos ni ponernos de acuerdo cuando le dicen a uno que hay tiempo para todo, en tiempos diferentes o de bonanza, ¿qué es lo que va a pasar? En el 2011, no sé si ustedes tienen el dato de cuántas leyes hizo la Asamblea en el año 2012, ¿a cuántos acuerdos llegaron en el 2011? A cero. ¿Tanto así? A cero. Entonces, evidentemente, hay muchas cosas. ¿Proyectos o...? Habla de leyes, lo que querrás, es cero. Ajá. El número es cero. Porque entonces, en esta emergencia ellos dicen que sí, han emitido una serie de decretos que son las herramientas que consideran llevan el componente para el Ejecutivo, pero el Ejecutivo los ha vetado.
Entonces hay como también una falta de equilibrio entre herramientas y funcionalidad. Sí, es un juego de te doy el teléfono, pero sin el cable, ¿verdad? Pero te doy el teléfono. Entonces es el que te estoy dando en realidad. Para que entonces evidentemente si hay que ir allá, y eso lo hemos hablado con el presidente, lo hemos hablado con medios, etcétera, si hay que ir allá a traer las cosas, pues las vamos a ir a traer. Si hay que ir a que las cosas se hagan, se den, el tema de los buses chatarra, el tema del agua, y el agua tiene 14 años de estarse discutiendo, o sea, 14 años. No es posible, la gente de las colinas que sufrió la catástrofe del terremoto del año 2000, 18 años para que les conecten un chorro, pues, o sea, sí. No puede ser. Entonces, y te cuesta $30,000 la hora empezar a hacer números. Sí. Entonces la producción legislativa es muy baja. No es un tema de ahorita, es un tema histórico, es un tema estructural también que hay que cambiar. Evidentemente tenemos que hacer también una transformación técnica adentro, donde sí se vuelva un Congreso cercano a la gente, donde sí se vuelva un representante de diferentes voces también de la gente, donde sí puedas escuchar y no emitir cosas en función de grupos tan pequeños o personales. Por lo tanto, el reto en todo aspecto para nosotros es urgente, es interesante. No es fácil, evidentemente la asamblea no es nada sencillo, la gente no quiere esa institución, ya los números lo dicen. Así, hay una correlación de fuerzas. Hay correlaciones, es bueno, pero hay que hacer una diferencia entre democracia o este tipo de correlaciones que usted menciona a deformaciones aprovechándose de eso. Entonces son dos cosas muy distintas en las cuales yo puedo disfrazar cualquier aletargamiento o que no me interesen las cosas o no emitir ninguna ley en el año X o emitir solo 2 al siguiente año o máximo 17 y emitir ese mismo año 200 pergaminos nombrando hijos meritísimos. Entonces, ¿a qué me voy a dedicar? Y el número es real, o sea, desde acuerdos de paz hasta la fecha superamos los 700 pergaminos. Entonces sin menospreciar, ¿verdad? Sin menospreciar, pero el punto es el eje central o el corazón que debería de estar moviendo toda esa maquinaria, ¿qué es? Si no, entonces hagamos una institución que se dedique solamente a eso y ya está, no hay problema. Pero realmente, ¿a qué se debería dedicar la Universidad Nacional? Por ejemplo, en el año 2012, si no me equivoco, ellos hacen en unas tesis hacen una observación que es bien interesante. Dicen el problema, dice, de la Asamblea Legislativa es que han dejado de ser lo que deberían, que es una entidad que se dedica al colectivo, para empezar a emitir y a producir leyes y acuerdos enfocados en grupos de interés o en personas individuales, habiéndose olvidado del colectivo. Ya un estudio completo de la Universidad Nacional. Entonces, hay un contexto alrededor que evidentemente se vuelve necesario que vayamos ahí, se vuelve necesario que hagamos que eso trabaje, se vuelve necesario que evidentemente nos volquemos a la gente, se vuelve necesario que nos volvamos propositivos también, que no solo estemos sentados esperando PowerPoints y Excel de parte del gobierno, sino también ir emitiendo una serie de propuestas para gobierno, para empresarios, para sectores de la sociedad, para pequeñas comunidades, focalizados en territorios, etcétera, donde podamos cambiar
el dinamismo de este Congreso de una vez por todas. Bueno, esperamos tenga suerte el domingo. Gracias, sí, el domingo son las internas. Porque dependerá de los afiliados también para que se concrete la aspiración de llegar al Congreso. Sí, de hecho, para Santa Ana, sí, vamos a ver una empresa que produce zapatos salvadoreños. De hecho, yo uso esos zapatos hechos en El Salvador. Puro cuero. Sí, vamos a ir a en el Facebook, vamos a ir a ver con ellos una serie también de proyecciones, para dónde es que están encaminados, todo el ecosistema de negocios que se tenga. Evidentemente es otro formato muy distinto a un Aeroman, a un CBC, son muy diferentes, pero se debe fomentar también y se debe entender que tenemos que crear ecosistemas de negocios donde también ellos tengan acceso a otro tipo de consumidor, donde tengan un acceso lo más amplio posible para sus consumidores, donde logren también entrar en intercambios de negocios con empresas de otro tipo, o más grandes o diferentes, o en un futuro a exportaciones, pero que hay que iniciar esos procesos ya, y para eso hay que entender cómo trabajan, cómo están funcionando, etcétera, etcétera. Que tenga buen viaje entonces, comisionado al occidente del país. Hemos hablado esta mañana con el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez. Además participará el próximo domingo 19 en las elecciones desde las 8 de la mañana, virtual, ¿verdad? Sí, son elecciones virtuales para evitar esto. Hemos estado hablando con las bases, digamos, de manera virtual, alguna reunión chiquitita que se ha hecho en algún momento, en la mayoría de cosas virtuales, aprovechando en las noches para poder subir alguna cuestión del aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos, pero creo que vamos a salir bien. Esto ha sido nuestro programa Punto de Vista. En breve también la entrevista con el comisionado Luis Rodríguez estará en nuestro periódico digital www.radioyskl.com.